Hola, bueno pues nada, vídeo de trigonometría. Vamos a continuar. Vamos a ver. Este es el eje X y este es el eje Y, y esto es una circunferencia de centro en O, el 0, 0, pues, y de radio 1, ¿vale? Y tenemos un ángulo, por ejemplo el ángulo alfa. Si el radio, como digo, vale 1 y yo hago la proyección del punto de corte con la circunferencia sobre la proyección sobre el eje X, tendríamos este triángulo rectángulo, porque esto es de 90 grados. Esto ya lo vimos en otro vídeo. ¿Qué pasa? Que el seno de alfa es igual a cateto opuesto, que sería este, dividido entre hipotenusa, que es 1, con lo cual el seno de alfa coincidiría con la longitud de esta distancia, ¿no? Entre esto y esto. Entonces esto sería el seno de alfa, ¿vale? Siempre y cuando, como digo, la hipotenusa, que es el radio de la circunferencia, valga 1. El coseno de alfa sería cateto contiguo, que sería esto, hasta aquí, partido por hipotenusa, que es 1, con lo cual esto de aquí hasta aquí, esto vale coseno de alfa, ¿vale? Si ahora aplico el teorema de Pitágoras, puesto que tenemos un triángulo rectángulo, pues tenemos que cateto al cuadrado más cateto al cuadrado es igual a hipotenusa al cuadrado. O sea, seno de alfa, ¿vale?, al cuadrado más el otro cateto, que es el coseno de alfa al cuadrado, es igual a hipotenusa al cuadrado, es decir, a 1 al cuadrado, que es 1. Y aquí tenemos una de las principales fórmulas de la trigonometría. Esto también se escribe como el cuadrado es del seno, no de alfa, ¿eh? O sea que esto se escribe también, otras formas de escribir, seno al cuadrado de alfa más coseno cuadrado de alfa es igual a 1, ¿vale? O sea, lo mismo, lo que no es poner el cuadrado en el alfa, ¿eh? En el ángulo no, sino en el resultado de aplicar el seno o el coseno, ¿vale? Bueno, pues nada, esta es la fórmula o una de las principales de la trigonometría, ¿vale? Si a mí me dicen el seno de un ángulo, pues puedo saber el coseno de ese mismo ángulo y viceversa. Bueno, más cosas. Voy a borrar... Bueno, voy a dejarla así. En un vídeo anterior también vimos otra cosa, ¿no? El alfa, el ángulo alfa, ya sea en grados o ya sea en radianes, si es positivo va hacia arriba, en ese sentido de giro, ¿vale? Primer cuadrante, o llega al segundo, al tercero o al cuarto, lo que sea. Pero también os dije, lo que pasa es que no lo puntualicé mucho, cuando el ángulo es negativo. Cuando el ángulo es negativo es lo mismo, es la misma abertura, solo que al colocarla en la circunferencia esta de referencia, voy contando hacia abajo. En lugar del sentido de giro hacia arriba, sería hacia abajo. Con lo cual, si alfa es ese, pues menos alfa va a ser este. En lugar de ir hacia arriba, voy hacia abajo, con lo cual me quedaría una cosa así, ¿vale? Y este sería menos alfa. El ángulo menos alfa. El ángulo menos alfa es lo mismo, sería el complemento, es decir, sumándolo bueno, no digo nada, si no voy a liar la cosa. Con lo cual, el seno quedaría lo mismo que este. Bueno, si estuviera bien hecho, ¿no? Como lo estoy haciendo a ojo, pues no, pero quedaría lo mismo, la misma longitud, solo que hacia abajo, ¿no? Si estuviera bien hecho la circunferencia y tal, ¿de acuerdo? Y coseno de alfa. Con lo cual, ¿qué pasa? Esta longitud sigue siendo coseno de alfa,
¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Si yo pongo el seno de menos alfa, el seno de menos alfa sería este partido por 1, ¿no? Porque este vuelve a ser un triángulo rectángulo. Entonces, el seno de menos alfa es el cateto opuesto, que sería este, dividido entre hipotenusa, que es 1, porque esto sigue siendo 1, porque es el radio, coincide con el radio. Entonces, esto de aquí es el seno de menos alfa, ¿vale? Como está hacia abajo, pues esto sería al menos seno de alfa, ¿vale? O sea, seno de menos alfa, sea alfa el primer cuadrante, el segundo, el tercero o el cuarto, da igual, seno de menos alfa es igual a menos seno de alfa. Y ahora, en relación al coseno, el coseno de menos alfa, el coseno de menos alfa coincide con el coseno de alfa, ¿lo veis, no? Es decir, esto es igual al coseno de alfa. Y tenemos aquí, pues, en relación con los ángulos negativos. Luego la tangente, pues nada, seno entre coseno, tangente. Tangente de menos alfa es igual a menos tangente de alfa. Pero bueno, eso ya son derivaciones, ¿no? Vale. Más cosas. Bueno, más cosas. Por ejemplo, si nosotros si queremos calcular el seno de alfa más beta, o voy a poner a más b, ¿vale? Entonces, una fórmula que dice que el seno de una suma de dos ángulos es igual al seno coseno más, y ahora al revés, coseno seno, ¿vale? Una fórmula. Y después el coseno de a más b es igual a coseno coseno menos, cuidado, seno seno. ¿Vale? Y tenemos aquí dos fórmulas de suma de dos ángulos en cuanto al seno y en cuanto al coseno. Ya teniendo estas, tengo ya prácticamente todas. Ya se trata de ir combinando. Pero de memoria hay que saberse estas, nada más. Porque ya a partir de aquí salen todas las demás, ¿no? El seno de a menos b, en lugar de poner más b, pues pongo menos b. Y entonces ya tengo aquí, me fijo en esto, ¿no? En los ángulos negativos. Seno de menos alfa, coseno de menos alfa. ¿Vale? Si pongo 2a, pues es como si fuera a más a. Entonces ya, en fin, que ya se deducen todas. Sabiendo estas, incluso de la primera de estas, de aquí, si yo divido entre coseno cuadrado, ¿no? Si yo esta, ¿no? Divido entre coseno cuadrado, ambos miembros de la identidad, pues quedaría fracción, ¿no? Seno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de alfa partido todo eso por coseno cuadrado de alfa es igual a 1 partido por coseno cuadrado de alfa. Punto coma. Ahora, una suma en el numerador partido por el denominador, lo descompongo y queda esto más esto es igual a esto, ¿no? Pero esto es tangente al cuadrado. O sea que esto quedaría tangente cuadrado de alfa más coseno cuadrado entre coseno cuadrado del mismo ángulo sería 1 igual a eso de ahí, ¿vale? O esto es lo mismo que poner 1 partido por coseno y entre paréntesis al cuadrado, y 1 partido por coseno es la secante de alfa, con lo cual esto es igual a la secante cuadrado de alfa. Y tendremos B, otra fórmula. De esta sale esta, pero que esta, si no me acuerdo, con saberme esta y hacer esta operación tan fácil, pues ya sale.
De aquí, por ejemplo, si me piden el seno del ángulo doble, por ejemplo el seno de 2A, a que es igual, ¿vale? Pues nada, digo, esto es igual a seno de A más A, ¿vale? Y ya aplico la fórmula del seno de A más B. Entonces esto es igual a seno coseno más coseno seno, pero siempre del mismo ángulo. En este caso, que se quedaría seno coseno de A, porque siempre A más A, y ahora más coseno seno. ¿Vale? Que tengo una suma de 2 sumando, pero es el mismo sumando, ¿no? Seno de A, coseno de A, positivo, y coseno de A, seno de A, positivo también, y es el mismo, porque seno coseno es lo mismo que seno coseno, ¿vale? Con lo cual esto es 2 veces seno coseno. Y ya tengo aquí otra fórmula. Pero que no me hace falta aprendérmela de memoria. Como os digo, las únicas que saberse de memoria es estas dos con el ángulo negativo y el seno y el coseno del ángulo suma. Y no voy a seguir para no extender demasiado el vídeo. Pero vamos, que se ve claramente. ¿Vale? Bueno, vídeo terminado. Espero que os haya gustado. Hasta la próxima.